Bueno, con un ejemplo práctico vamos a probar la validez, pues, del teorema fundamental del cálculo, que básicamente lo que me está diciendo es que en una integral definida desde A hasta B, ¿sí? El área bajo la curva acotada por esos dos límites, límite inferior A, límite superior B, de una función f de x, no iba a ser más que la antiderivada de la función evaluada en el punto B menos la antiderivada de la función evaluada en el punto A. Bien, y un ejemplo, pues un ejemplo para esto podría ser el siguiente. Supongamos que nos dicen, no, encuentre el área bajo la curva de una función f de x igual a x delimitada por A y B, ¿sí? Geométricamente uno lo puede ver como que tenemos la función identidad, que es esta, f de x igual a x. ¿No? Supongamos que tenemos un punto A aquí y un punto B aquí. Y nos están pidiendo precisamente el área bajo esta curva. Pero quiero que veamos primero por qué esto funciona. Entonces, vámonos al fundamento de la integral, ¿cierto? Que es la suma de Riemann. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que, y si recordamos que la suma de Riemann era el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Imaginemos que, como he explicado en videos anteriores, aquí tenemos unos cuadrados. N es la cantidad de cuadrados que yo hago, la cantidad de divisiones que hago entre el punto A y el punto B. El hecho de que n tiende a infinito significa que yo estoy haciendo muchísimos cuadrados dentro de esa área. Y si yo hago muchísimos cuadrados, por ejemplo así, muchísimos, eso lo que me está diciendo es que el ancho de cada cuadrado, ¿cierto? Llamémosle delta de x, se está haciendo cada vez más pequeño. Eso es lo que está significando esto. Entonces aquí tenemos límite cuando n tiende a infinito de una sumatoria. ¿Qué sumatoria? Desde un k que vaya desde 1 hasta n, ¿sí? Ya he explicado en videos anteriores que la sumatoria lo que me está haciendo o lo que me está asegurando es que yo estoy recorriendo todos los rectángulos. Supongamos que aquí tenemos un punto 1 y aquí tenemos un k décimo punto, aquí tenemos el último que es el n. ¿Sí? Esa sumatoria me está corriendo todos los rectángulos. ¿Y qué yo quiero? Pues el área bajo la curva. Entonces claramente va a ser, como ya he explicado, si esto nada más es un recorderis aquí, si uno toma un punto cualquiera así fronterizo y uno lo evalúa en la función, evalúa el punto en la función, obtiene la altura en ese punto de cada rectángulo. Por ello, aquí es la función evaluada en ese punto cualquiera que yo tome, en este caso el k-décimo, para generalizar. Y se pone un asterisco arriba, o sea, ese es un punto muestra, ¿sí? Se llama punto muestra. Multiplicado por el ancho de cada rectángulo, ¿sí? Esto me está dando la altura. Y el ancho me lo está dando delta de x, ¿sí? El ancho. Y como sabemos que área es largo por ancho, pues la suma de cada rectángulo pues va a ser precisamente el área entre A y B. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Y lo vamos a hacer del siguiente modo. Nuestra función es f de x igual a x, o sea, la función identidad. Delta de x siempre es el límite de la derecha menos el límite de la izquierda, o sea, b menos a. Siempre es b menos a, que me da precisamente esta distancia entre la cantidad de subdivisiones. O sea, este es mi ancho de cada rectángulo. Y el punto muestra, ¿qué era? El punto muestra iba a ser siempre el punto inicial A más k veces delta de x, b menos a sobre n. ¿Sí? Cuando k vale 1, esto es a más b menos a sobre n, que me iba a dar el primer punto muestra. Supongamos que el primer punto muestra estaba por aquí. Me iba a dar este de aquí, y así, sucesivamente, con todos los rectángulos. Pero bien, a nosotros no nos interesa el punto muestra, nos interesa la función evaluada en el punto muestra. Este es mi punto muestra. Ah, pero recordemos que estamos precisamente en la función identidad, donde f de x es simplemente igual a x. Entonces, como aquí tenemos f del punto muestra, y el punto muestra es esto, pues nuestra f va a ser precisamente ese mismo, porque es la misma x,
Si fuese x menos 1, por ejemplo, sería todo esto menos 1 y así sucesivamente. Si fuese x al cuadrado, sería todo esto al cuadrado. Pero tenemos la función identidad. Entonces, bien, ¿qué tenemos? Tenemos el límite, cuando n tiende a infinito, de nuestra sumatoria, desde k igual a 1 hasta n, de nuestro f, de nuestro punto muestra evaluado en la función f, o sea, a más k veces b menos a sobre n, por el ancho, es decir, delta de x, es decir, b menos a sobre n. Vale, pero aquí, este término que está multiplicando y no tiene ningún término, ninguna k en sí mismo, yo lo puedo sacar porque es simplemente como si fuese como una constante, entonces simplemente yo lo puedo sacar de la sumatoria. Y adentro me queda la sumatoria de k igual a 1 hasta n de esa expresión, que podemos extenderla al siguiente modo. ¿Sí? Sacamos la sumatoria aquí y la sumatoria aquí. Aquí me queda la sumatoria de a, aquí me queda la sumatoria desde k igual a 1. Bueno, notemos también que al hacer la sumatoria segunda, este término b menos a sobre n no contiene al término k, por lo tanto yo también lo puedo sacar. ¿Sí? Lo puedo sacar. Sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k. Incluso aquí como este término no tiene cap, yo también lo podía sacar, pero me iba a quedar simplemente la sumatoria de 1. Entonces, se deja ahí. Bien, tenemos esto. Entonces, si recordamos las propiedades, rápidamente las escribo. La sumatoria de k igual a 1 hasta n de una constante k, simplemente de una constante cualquiera c, y va a ser igual a n veces c. Sí, porque va a ser c más c más c más c n veces, ¿cierto? Porque k va desde 1 hasta n. Por lo tanto, esa propiedad es cierta. Esa es una propiedad por una parte. La otra es simplemente la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k, que es n por n más 1 sobre 2. Entonces, esas dos propiedades las vamos a necesitar y las vamos a utilizar en nuestro problema principal, que es el que tenemos aquí. Entonces, de este lado nos va a quedar a veces n, porque a es una constante. A es una constante, ¿verdad? Aquí nos va a quedar esto que está multiplicando por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k. Pero ya habíamos visto la fórmula, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n, que es el que lo habíamos sacado desde un principio, multiplicado por qué? Por a veces n, que es el resultado de la primera sumatoria, más b menos a sobre n, multiplicado por la segunda sumatoria, que es simplemente por fórmula n por n más 1 sobre 2. Ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí podemos cancelar estas n, ¿cierto? Y aquí, ¿qué nos queda? Yo quiero, por ejemplo, por conveniencia, lo que quiero hacer es meter esta n y que pase a dividir a todo lo que está adentro y dejar b menos a afuera. Entonces, eso nos queda el límite cuando n tiende a infinito de b menos a, ¿sí? Imaginemos que aquí ponemos 1 sobre n multiplicado por esto, más 1 sobre n multiplicado por todo eso. O sea, lo que acabamos de hacer es meter el 1 sobre n a multiplicar a todo lo que tenemos allí. Entonces, por un lado nos va a quedar a por n sobre n. Pero notemos que simplemente se cancelan estas y me queda n más 1 sobre 2n, ¿verdad? Y este término me queda ahí al lado multiplicándose, ¿cierto? No le podemos poner 2 sobre n porque ya se está multiplicando con lo de arriba, entonces sería un error allí gramatical, matemáticamente sería incorrecto. Sería como la gramática de las matemáticas, entonces sería incorrecto, la verdad.
¿cierto? Entonces seguimos, aquí estamos multiplicando esto, entonces lo especificamos con paréntesis. Notemos que el único término que contiene la n es este. Y pues por propiedad de cuando un límite tiende a infinito, de un cociente en el que el grado de arriba y el grado de abajo son el mismo, simplemente era el cociente entre los coeficientes del término de mayor grado, ¿sí? Entonces sería simplemente un medio, ¿cierto? Y así ya nos deshicimos del límite. ¿Y qué nos quedó? B menos A multiplicado por A más un medio, y esto, B menos A, ¿cierto? Nos queda ahí igual. Y nos queda esta expresión de aquí. Ya con esa expresión ya es solamente álgebra y simplemente podemos expandirla, ¿cierto? Aquí nos queda A más propiedad distributiva un medio de B menos un medio por A. Nos queda B menos A multiplicado por A. Bueno, notemos que A, aquí hay un 1, ¿cierto? A menos un medio de A, pues es un medio de A. Sí, un medio de A. Más un medio de B que está allí. Notemos también que aquí podemos factorizar un medio, ¿cierto? Es simplemente como si fuera esto. Y aquí nos queda A más B porque hemos sacado el un medio. Vale, pero ¿esto qué es? Suma por diferencia, es decir, diferencia de cuadrados. Por lo tanto tenemos B cuadrada menos A cuadrada multiplicado por un medio. Repartimos y nos queda un medio de B cuadrada menos un medio, aquí perdón, un medio de A cuadrada. O sea, aplicando la suma de Riemann, llegamos a esto. Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, la integral desde A hasta B de una función, de nuestra función X, que en este caso es la función identidad, habíamos dicho que era la integral, si la antiderivada de X, que es X al cuadrado sobre 2, sí, aplicando fórmulas de antiderivada, que la antiderivada de X a la N es X a la N más 1 sobre N más 1, sí, aplicando esa propiedad. Entonces, simplemente, evaluada, ¿sí? Este simbolito significa evaluación desde A hasta B. Pero por teorema fundamental sabemos que eso es la antiderivada, que ya la sacamos, que ya la calculamos, evaluada en el punto B, sería B cuadrado sobre 2, ¿sí? Donde está X, pongo B, menos A cuadrado sobre 2. Y oh sorpresa, en dos pasos, ¿sí? Menos en uno, bueno, sí, en dos, este y este, hemos llegado a la misma respuesta que por un método mucho más largo, ¿verdad? Allí radica la importancia del teorema fundamental del cálculo. Muchas gracias.